Hola, buen día. Me da mucho gusto saludarles después de un fin de semana en el que algunos lograron descansar un poco. Un fin de semana que, por cierto, fue de gran alegría el día de ayer en la iglesia, que después de más de un año, una niña y dos adolescentes bautizándose, dando testimonio público de su fe puesta en Jesús. El mismo Jesús que venimos siguiendo en el Evangelio de Marcos, cada lunes. Qué bendición, viendo la iglesia emergente en medio de todo este ambiente pandémico. El reino de Dios extendiéndose, hermanos, como lo narra Marcos, el evangelista. Pues que el Señor sostenga la vida de estos muchachos, que bendiga a sus familias y que crezcan en el conocimiento del Señor. Bueno, como vimos el lunes pasado, el Señor trató el asunto de la fuente de la autoridad. Vimos en este estudio que mientras que los judíos daban tanta o más autoridad a su tradición que a las Escrituras, Jesús afirmaba que la única fuente de autoridad está en las Escrituras. El otro tema que el Señor trató en este encuentro tenía que ver con la verdadera naturaleza de la contaminación y la purificación. Pues, según los judíos, la contaminación actuaba desde afuera hacia adentro, mientras que el Señor afirmó que es de adentro hacia afuera. Es decir, los judíos afirmaban que la contaminación real era física, pero Jesús dijo que la verdadera contaminación era la moral y espiritual. Así que el tema del estudio de hoy, o que hoy veremos, surge de esa acusación que los fariseos y los escribas hicieron a los discípulos de Jesús cuando los vieron, que comían pan con manos inmundas. Dice el texto, esto es, no lavadas. Un incidente tan sencillo como comer pan sin haberse lavado las manos originó una profunda e interesantísima explicación de parte del Señor sobre dos temas claves que separaban a Cristo del judaísmo y del que también aprenderemos algunas lecciones para nuestro caminar en el Señor. Sin más demora, vamos a leer en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, del versículo 14 al 23. Dice así la palabra del Señor. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Hasta aquí la lectura. Comienza así: oídme todos y entended. Por la forma en que el Señor se dirige a la multitud, podemos percibir la seriedad y la importancia de lo que se estaba tratando. Él quería decir algo muy importante. Él no quería que simplemente le escucharan, sino que le entendieran lo que él iba a decir. Y este llamado de atención también está dirigido a nosotros. ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo atrás hemos estado actuando de esta manera, hermanos? Enfocados en lo externo principalmente y no ocuparnos de nuestro interior, de lo que hay en nuestro corazón. A lo largo de esta meditación probablemente recordaremos lo que el pastor Carlos nos ha compartido en los domingos anteriores. Y es que después de 2000 años sigue estando igual de arraigado en el corazón del hombre que la pureza tiene que ver con las cosas externas. En cuántas religiones sigue habiendo innumerables ritos de lavamientos para alcanzar la pureza del alma. Asimismo, ¿cuántos cristianos mantienen listas de alimentos prohibidos en la creencia de que si comen de ellos verán estropeada su relación con Dios? El Señor dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. La afirmación que el Señor hace no deja lugar a dudas. Ningún alimento puede contaminar al hombre moral o espiritualmente. Sin embargo, este principio expresado por el Señor ha sido mal interpretado con alguna frecuencia. Yendo a otro extremo, algunos han llegado a decir que nada de lo que se hace con el cuerpo puede afectar el espíritu. Y Pablo tuvo que enfrentar estos problemas con la iglesia de Corinto. Allí habían ciertas corrientes filosóficas que estaban llevando a los creyentes a pensar que podían hacer lo que quisieran con su cuerpo, porque eso no afectaría su vida espiritual. Y así estaban pasando de la libertad que tenían para comer o beber a las prácticas sexuales fuera del marco del matrimonio. Nos preguntamos, ¿es esto lo que Jesús quería decir? ¿Realmente no importa lo que hagamos con nuestro cuerpo? Para contestar correctamente a esta pregunta, lo primero que debemos notar es que Jesús estaba tratando sobre la comida y los lavamientos de las manos. Aquí no estaba hablando de otra cosa. Y en segundo lugar, el Señor completó esta afirmación diciendo que es lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. Y entre las cosas que enumeró como procedentes de un corazón malo, se encuentran también los adulterios y las fornicaciones. Versículo 21. Por lo tanto, una relación prohibida, una relación sexual prohibida por Dios, no es algo inofensivo que se realiza simplemente en el plano físico sin que llegue a afectar al espíritu, sino que por el contrario, se trata realmente de un asunto que surge del corazón y que encuentra su cauce de expresión por medio del cuerpo físico. Luego vemos que cuando se quedó solo con sus discípulos, ellos le preguntaban sobre si lo que había dicho, y vea usted lo que el Señor les dice: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Como en pasajes anteriores, el evangelista nuevamente realza la incomprensión de los discípulos. No entendían. Y en esta ocasión parece que si como el Señor estuviera un poco contrariado
por la falta de comprensión de sus discípulos. Es como si les estuviera diciendo, miren, que los escribas y los fariseos no entiendan lo que estoy enseñando, no me extraña. Pero que ustedes, que han estado conmigo por algún tiempo, sigan así, esto sí no tiene explicación. Hermanos, a nosotros quizás nos hubiera pasado lo mismo que los discípulos. Y nos pasa con dificultades para entender esto. Todavía no sucede. Desde este lado de la historia y con el libro abierto, es fácil poder hacernos la idea de las dificultades con las que se encontraban los discípulos. No olvidemos que ellos habían crecido bajo las enseñanzas del Antiguo Testamento y siempre habían considerado que ciertos alimentos eran impuros y los contaminarían si comían de ellos. Pero ahora Jesús les estaba diciendo que ningún alimento que el hombre coma puede contaminarlo. ¿Cómo debían entender esto? Se trataba de una nueva enseñanza que contradecía lo que decía el Antiguo Testamento. La verdad es que en cierto sentido el Señor no estaba diciendo nada nuevo. Todas esas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento tenían como finalidad, oiga bien, enseñar por medio de cosas externas principios espirituales internos. Esa era la intención, ese era el propósito. En estudios anteriores vimos y hemos comentado que los lavamientos establecidos por la ley ceremonial tenían como finalidad enseñar al israelita la necesidad de la limpieza interior. Así que el Señor coincidía plenamente con lo que enseñaba la ley ceremonial, en que lo verdaderamente importante era la pureza del corazón. Por otro lado, en relación a los alimentos prohibidos, cuando un israelita quedaba inmundo por comer cerdo, por ejemplo, la contaminación no le venía por el cerdo que había comido, sino por la desobediencia que surgía de su corazón y que le llevaba a hacer lo que Dios había prohibido. Por lo tanto, tampoco en esto el Señor estaba entrando en contradicción con la ley ceremonial. Por eso les dice, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Con estas palabras, el Señor anunció una verdad fundamental que marca la diferencia clave entre el cristianismo y todas las demás religiones del mundo. Por supuesto, el judaísmo de esos tiempos, de los tiempos de Jesús. Pero también es importante que nos veamos a nosotros mismos en nuestra religiosidad como evangélicos, con prácticas que creemos que daremos la impresión de piadosos. Volviendo al contexto, mientras que los líderes religiosos consideraban que el ser humano, especialmente el judío, era básicamente bueno y que su problema era simplemente el peligro de la contaminación espiritual por contacto externo con el pecado, el Señor consideraba que el corazón del hombre, incluido el del judío, era pecaminoso y que su problema era que constantemente procedía de su interior pensamientos y acciones que lo contaminaban ante los ojos del Señor. Esta afirmación molesta al ser humano, que siempre intenta justificar sus propios pecados atribuyéndolos a la maldad de otros, a sus malos ejemplos, a las malas compañías, a las injusticias sociales. Pero se olvida que cada hombre lleva consigo el manantial de maldad en su interior. Es cierto que el mundo y Satanás incentivan el pecado, pero solo lo pueden hacer porque ya está dentro del corazón del hombre. En realidad lo que el Señor
estaba diciendo es que en el corazón de todos los hombres, sin distinción, se encuentra la simiente de todos los pecados que encontramos aquí. Y enumera los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la envidia, la soberbia, la insensatez. Mire, quizás permanezcan inertes toda nuestra vida, aunque lo dudo. Probablemente el miedo a las consecuencias, los comentarios de la opinión pública, el deseo de parecer personas respetables, los contengan e impidan que broten. Pero todo hombre lleva dentro de sí la raíz de todos los pecados. Mire, uno va conduciendo bien noche o de madrugada y de pronto llega a un semáforo en rojo. Y uno ve a los lados y ve que no viene nadie, ni hay nadie por ahí cerca, y le dan ganas de pasarse el semáforo en rojo. Pero de repente me doy cuenta que hay una camarita. Hay una cámara ahí que me va a ver, me va a notar. Y por eso no lo hago. Pero en mi corazón yo ya me tiré el alto, pues. Ya me pasé el semáforo en rojo. Y eso por poner un ejemplo sencillo. Hay muchas cosas que hacemos que pasan por nuestra mente, nuestros pensamientos, y creemos que como no han sido consumados físicamente, no hemos cometido el pecado. ¿Cómo puede el hombre llegar entonces a tener una relación correcta con Dios? Si entendemos la gravedad de la pecaminosidad del corazón humano, descrita por el Señor, nos daremos cuenta inmediatamente de que dejar de comer ciertos alimentos o lavarnos las manos de una forma determinada antes de comerlos no podrá cambiar de ninguna manera nuestro corazón, ni colocarnos en una buena relación con Dios. Es absurdo eso. Al mismo tiempo, comprenderemos también que el hombre no se puede salvar haciendo buenas obras. Lo hemos venido escuchando de los mensajes, la palabra, los estudios. No se puede salvar por las buenas obras, porque todo lo que haga estará manchado por surgir de un corazón pecaminoso. La única posibilidad es que Dios nos dé un corazón nuevo y transformado. Como vimos ayer en el mensaje con el pastor Carlos, este fue el ruego que el rey David le hizo a Dios después de que se dio cuenta de la maldad de su corazón cuando pecó con Betsabé. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa era la petición del rey. Queridos hermanos, que no nos pase como a los judíos, que estaban tan acostumbrados a pensar que el peligro de la contaminación espiritual radicaba en el contacto con cosas externas, que se olvidaron de la contaminación espiritual que procedía de su interior, de sus propios corazones. Sigue diciendo el texto, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Estas palabras no son de Jesús, sino que fueron añadidas por Marcos a modo de conclusión. Y lo más seguro que no era Marcos, serían del mismo apóstol Pedro, que como ya hemos visto en otras ocasiones, es la fuente de donde Marcos recibe su evangelio. Esta declaración guarda una estrecha relación con la experiencia vivida por el apóstol Pedro en Jope y que encontramos relatada en el libro de Hechos en el capítulo 10, versículos 9 al 16.
Ahí Pedro tuvo una visión en la que declinó 3 veces la invitación del Señor a matar y comer animales impuros. Y la respuesta del Señor fue similar a lo que Marcos expresa en el Evangelio. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Concluyendo, esta declaración era revolucionaria. Y a Pedro y a los primeros cristianos judíos les llevó algún tiempo comprenderla y asimilarla. En realidad, lo que encontramos en este pasaje de Marcos es un anticipo de lo que más tarde llegaría a ser una verdad consumada. La abolición de la diferencia entre alimentos limpios e impuros. Pero debemos fijarnos en que no fue en este momento durante el ministerio de Jesús cuando Él abolió las diferencias entre los alimentos, sino cuando después de su muerte y resurrección, el Evangelio iba a comenzar su extensión por el mundo gentil. Y llega hasta nosotros. La razón es lógica. Los judíos como nación habían rechazado a su Mesías. Y a partir de ahí, Dios envió su evangelio a los gentiles, con el fin de facilitar el contacto entre judíos y gentiles, tanto en la evangelización como también en la comunión entre ambos grupos en las iglesias. El Señor abolió la prohibición de comer ciertos alimentos que previamente estarían prohibidos para los judíos. ¿Qué podemos aprender en esta ocasión? Y es que el Señor está interesado en nuestro corazón, hermanos. Ahí está el verdadero interés de nuestro Señor. Él quiere transformar nuestra vida, comenzando por nuestro interior, por nuestro corazón. Por lo que será de mucha ayuda, hermanos, el ejercicio espiritual, con su palabra, leyéndola, meditando, estudiando, orando y compartiendo algún tiempo entre semana con gente que tenga un interés similar. Queridos hermanos, querida iglesia, es nuestro deseo como servidores que esta iglesia crezca en el conocimiento de Dios, que no deje de congregarse, que camine de la mano del Señor. Ha sido un gusto para mí compartir esto. Si el Señor nos permite, nos escuchamos el próximo lunes. Que el Señor le bendiga.